Para nosotros, la cultura es un tema fundamental dentro de estas elecciones europeas. Es decir, Europa sin cultura no es Europa. Europa, en la cultura, y no solo las artes plásticas, la pintura, sino la literatura, sin Shakespeare, sin Cervantes, sin Voltaire, sin Albert Camus, sin tantos y tantos escritores, sin Goethe, italianos, españoles, franceses. Sin eso no hay Europa. Europa es todo eso y Europa es fundamental. Y cuando Voltaire hablaba de la tolerancia, estamos hablando en una ciudad como San Sebastián, que hemos padecido la barbarie más inhumana que se pueda pensar, imaginar. En el siglo XXI es una cosa terrible y a los que muchos quieren cerrar los ojos. Y eso es cultura, es la cultura del crimen frente a la cultura de la tolerancia y es la cultura de la barbarie frente a la cultura de la civilización. Y Europa es la cuna de la civilización desde aquellos griegos, romanos, pasando por el Renacimiento y hasta nuestros días. Por eso para nosotros hay partidos que no hablan de cultura. Por ejemplo, el Partido Socialista considera que la cultura no es un tema europeo, que es un tema español, solo local. Para nosotros no. Para nosotros la cultura es la cultura europea. Nosotros en el País Vasco tenemos que hacer cultura europea. Y lo que hacemos, si no es europeo, no es nada. Eso es, digamos, la identidad europea. La identidad europea es la cultura. Y eso es fundamental. Por eso nosotros, entre otras propuestas, Unión, Progreso y Democracia, creo que es el único partido que propone que haya un texto, un libro para todos los estudiantes europeos, donde se plasme lo que es la cultura europea, donde hagamos referencia a los 500 hombres más brillantes que han sentado desde Aristóteles, desde los filósofos griegos y desde Cicerón hasta nuestros días, lo que ha sido esa cultura, la esencia de esa cultura que nosotros reivindicamos. Y Europa no sería nada sin ese elenco, sin ese cimiento cultural, no sería nada, absolutamente nada. Y nosotros, Europa ha exportado esa cultura, también hemos hecho muchas cosas que están mal y que tenemos que reconocer porque Europa ha sido también el escenario de la barbarie, con 2 guerras mundiales, 30 años de guerra sin parar. Y precisamente la Unión Europea nació de las cenizas de ese crimen horrendo que fueron las 2 guerras, con más de casi 100 millones de muertos entre las 2 guerras. En la primera 10 millones, 20 millones de heridos, en la segunda 50. Ha sido una carnicería terrible. Y cuando vinieron Jean Monnet, Robert Schuman proponiéndonos que basta ya y que esa unidad se tenía que forjar entre la unidad alemana y la unidad francesa primero, tenemos que reconocer a esos padres de la patria que nadie los conoce. Y es una vergüenza que en Europa no conozcamos quiénes son los padres de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque las escuelas no se enseñan nada. Y tenemos que darle importancia porque es fundamental lo que estos hombres hicieron y hoy hemos tenido 70 años de paz y estamos construyendo Europa con dificultades, con problemas, pero Europa avanza. Y eso es lo fundamental. Y nosotros queremos darle un nuevo impulso a esa Europa con todas las propuestas que hacemos, tanto en el ámbito de una reforma de la arquitectura para que sea más democrático, más transparente, para que haya un Parlamento donde sepamos qué deciden, qué legislan y que tenga más iniciativa legislativa. Y donde la Comisión que sea un verdadero gobierno y que el gobierno no sea esa reunión que hacen cada cierto tiempo los jefes de Estado y Gobierno que se reúnen allí, cambian de cromos, que es el gran sindicato de los intereses nacionales, del euroescepticismo, y que en estos momentos avanza con UKIP en el Reino Unido, Marine Le Pen en Francia, otros en Holanda, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos el euroescepticismo, es todo esto. Pero el euroescepticismo, y lo decía ayer, es también cuando nos han puesto una multa, decir Europa tiene la culpa, Europa son malos. Eso genera euroescepticismo. Cuando hay que reconocer, nos han puesto una multa, a pagarla. Y tenemos que ser los mejores para competir con lealtad y no con trampas y mentiras. La competencia del mercado único es para todos. Y tenemos que avanzar en esa dirección. También quisiera decir una cosa, que Toni se ha referido, la capitalidad cultural de San Sebastián.
Yo creo que la crisis que está padeciendo este proyecto en San Sebastián es la perfecta metáfora de este país, que tiene una crisis política y moral brutal. Y como tiene una crisis política y moral brutal, no son capaces de agarrar el toro por los cuernos. ¿Por qué? Porque agarrar el toro por los cuernos significa hacer frente a la historia de terror y de la barbarie que aquí hemos tenido. Y la propuesta que él hacía, ¿cómo es posible que Fernando Savater, el mejor, el más conocido, el más importante filósofo donostiarra, con proyección española e internacional, no esté dentro de ese proyecto para hacer un gran seminario con los mejores filósofos, con los mejores escritores, con los mejores pensadores, para que vengan aquí a hablarnos de Europa? Por eso es la capitalidad cultural europea, para hablar de Europa. Y Europa es tolerancia.